Iris se encontraba tendida en el césped, mojada por completo, mientras solo escuchaba el sonido de la podadora que se acercaba hacia ella sin poder tan siquiera moverse. Para William, este era un día normal, que vale destacar que de normal no tendría nada. Más adelante entenderás el porqué. Cuando él se acercó a pocos pies, logró ver a Iris tendida en el suelo totalmente inmóvil. ¿Cómo llegó ella a su propiedad y por qué no podía mover ni un solo miembro de su cuerpo más que sus ojos? Para entender esto, tendremos que entender el contexto. Iris no podía conciliar el sueño. Algo muy terrible le había pasado. Un dolor que ninguna persona quisiera experimentar. Se despertó muy temprano, tomó unas navajas, subió a su coche y se fue. En este punto la película contrasta los bellos paisajes con el dolor punzante en el corazón de Iris. Después de un largo trayecto, ella estacionó su coche en un lugar solitario y se dirigió al punto más alto de una colina. Las alturas pueden ser para algunas personas el mayor miedo, pero para otras que están en depresión puede ser su punto de liberación, o por lo menos es lo que piensan. Pero ¿por qué Iris se sentía así? ¿Qué le había sucedido? Eso te lo contaré más adelante. Una vez en el borde de la colina, ella tomaría la decisión de terminar con su existencia, pues ya su mundo se había destruido. Aunque la naturaleza que la rodeaba era hermosa, su mundo interior estaba hecho pedazos. Pero en este momento llegó Richard, quien sería su salvador, por lo menos eso parecía. Mientras la conversación fluía, se dieron cuenta de que tenían algo en común. Ambos habían experimentado la depresión. Richard no solo podía decirle lo lamento, realmente podía decirle te entiendo. Conocía su dolor, pues también lo experimentó. Las palabras de alguien que ya pasó por tu situación suelen tener mayor impacto que las de alguien que está limitado por la empatía, pues no tiene ninguna vivencia que los califique. Pero, ¿quién era Richard? ¿De dónde había salido? ¿Cómo dio exactamente con Iris en ese lugar tan remoto? Estas preguntas las iré contestando durante todo el resumen, así que debes estar muy atento. Es un día muy lindo y no quiero detenerte de hacer lo que sea que estés pensando hacer. Con estas palabras, Richard se fue. Mientras él caminaba por el bosque, se dio cuenta que Iris lo seguía. Sus palabras lograron convencerla. Hasta ahora, Richard era todo un héroe. Logró impedir que una vida más se perdiera. De regreso a sus coches, llegó el momento de despedirse. Richard intencionalmente estacionó su coche tan cerca del de Iris que ella no podía abrir la puerta para entrar. Richard se acercó a Iris, pero ella empezó a sentirse incómoda. Le dijo Richard, solo mueve tu carro por favor. Y él le preguntó, ¿acaso crees que me llamo así? Esta pregunta le dio un giro a la película que te dejará tan sorprendido como a mí. Richard realmente no era un héroe, era el peor villano con el que una persona se puede encontrar. Su mirada se tornó fría, revelando su verdadero rostro, y con un choque eléctrico desmayó a Iris. Minutos después, Iris despertó en el coche de Richard atada de manos y pies. Asustada, entró en un modo de supervivencia. Hace unos minutos ella quería quitarse la vida y ahora quiere luchar por ella. Sacó la navaja de sus bolsillos para intentar cortar la atadura de sus manos mientras buscaba temas de conversación con Richard para que no sospechara. Ahí nos damos cuenta de que Richard tenía una hija llamada Chloe, quien había muerto en un accidente de auto, y Iris tenía un hijo llamado Matthew, quien había muerto recientemente. Y esto era lo que tenían en común: el dolor por la pérdida de un hijo. La diferencia entre ellos era que Iris quería terminar con su propia vida y Richard quería acabar con la vida de los demás. En un movimiento ágil, Iris logró cortar la atadura de sus manos y mientras forcejeaba con Richard, el carro salió del carril y terminó impactándose contra un árbol. Iris pensó que su agonía estaba por terminar, para descubrir luego que solo estaba a punto de comenzar, al darse cuenta que Richard le había inyectado un paralizante que haría que los miembros de su cuerpo dejaran de responder poco a poco. Asustada, empezó a huir, pero su cuerpo había empezado a ceder a los efectos de la sustancia. Primero fueron sus dedos, perdiendo la movilidad en cada uno de ellos. Luego una de sus piernas, dificultando su agilidad para huir. Luego la otra pierna. Y por último sus brazos, los cuales usó antes de quedarse inmóvil para arrastrarse hasta las corrientes del río, donde arrastrada por las corrientes logró llegar hasta el césped
de William. Al verla, buscó la manera de ayudarla. Se dio cuenta que solo podía responder sí o no con los párpados. Tomó una carretilla y la llevó a su casa para pedir ayuda. Pero es aquí donde la vida de William cambia para siempre. Richard llega a su casa preguntando por Iris, quien según él era su esposa, y al tener mucha información sobre ella casi logra convencer a William. Pero Richard subestimó su astucia, cometiendo una discrepancia en la información. Al verse descubierto, Richard mostró su verdadero rostro y empezó una fuerte pelea que terminó con la vida de William. Iris estaba empezando a recuperar la movilidad, pero no era suficiente para levantarse por sí sola. Richard decidió quemar todo el lugar. En un intento desesperado, Iris usa la poca movilidad de sus manos para abrir y cerrar las cortinas para que Richard pudiera verla y sacarla de ahí. Volver a ser atrapada era mucho mejor que morir quemada. Richard hace una parada en una gasolinera y deja a Iris dentro del carro con una capucha para cubrir su rostro y la herida de la frente que tenía, mientras miraba a lo lejos el humo del incendio que había hecho. Iris no dejaría pasar la oportunidad para pedir ayuda como pudiera. Intentó desajustar el cinturón de seguridad hasta que lo logró. Un coche llegó a echar combustible. En eso sale un niño y se acerca al vehículo donde estaba Iris, y más atrás la madre del niño llegó para buscarlo, pero nota algo sospechoso, pues ve que Iris no se puede mover en lo absoluto. Richard regresó y notó que Iris se había quitado la gorra y desabrochado el cinturón de seguridad. Supo que era el momento de adelantar su plan. La madre del niño se quedó mirando mientras se alejaban de la gasolinera y posteriormente llamaría a la policía. Richard regresó al lugar del accidente donde su carro se había estrellado en el árbol para cambiarse la camisa que estaba manchada de la sangre de William. Sí, la camioneta que conducía le pertenecía a William. No solo le quitó la vida, también su propiedad. La llamada de la policía dio resultado y llegó un oficial al lugar, quien no tardó mucho tiempo para darse cuenta que algo no andaba bien al ver la jeringa y las abrazaderas de plástico. Pero Richard no estaba jugando y sorprendió al policía con un golpe en la cabeza y luego lo remató en el suelo. En este punto ya no había retorno y se marchó del lugar encendiendo el carro del oficial con su cuerpo dentro. En un movimiento ágil y casi imperceptible, Iris logró tomar la jeringa con la sustancia paralizante con la que luego intentaría inyectar a Richard, pero no tuvo éxito. La detuvo. Aunque ella logró clavarla en su pierna, sus dedos no respondieron al intentar inyectar la sustancia, pues aún tenía los efectos de la primera dosis. Ya era el fin. Nada había salido como estaba planeado para Richard y tenía que terminar con todo esto. No entiendo. Yo me quería suicidar. Quería lanzarme al vacío. ¿Por qué me detuviste? Nada de esto hubiera pasado, dijo Iris. La respuesta de Richard demostró su falta de empatía hacia los sentimientos de los demás. El destino te tenía para mí. Y en un gesto de burla secó sus lágrimas y se bajó de la camioneta. La depresión es un trastorno psicológico que puede surgir tras la pérdida de un ser querido, conocido como duelo complicado o duelo patológico. Este estado puede desencadenar una profunda tristeza, sentimiento de inutilidad, desesperanza y, en casos severos, pensamientos suicidas. El aislamiento emocional resultado de la depresión hace que las personas a menudo se desconecten de su entorno, sumergiéndose en sus pensamientos. Esto lo podemos ver reflejado en Iris a principio de la película, cuando está acostada en la cama, totalmente aislada emocionalmente del mundo exterior. Iris, tras la pérdida de su hijo, se encuentra en un estado emocional que combina desesperación, culpa y una profunda desconexión con el mundo. Su duelo no es solo por la muerte de su hijo, sino también por lo que él representaba, una extensión de su amor, su propósito y su futuro. Esta pérdida desgarra el tejido emocional de su vida y Iris se debate entre el deseo de aferrarse a los recuerdos y la incapacidad de encontrar sentido en el presente. Richard la sube en un bote y empieza a remar. Sus intenciones eran claras: darle fin a la vida de Iris, pero una vez más subestimó ese deseo de supervivencia. Iris logró ver un cuchillo en la cintura de Richard y supo que era su última oportunidad. En un descuido de Richard, Iris tomó el cuchillo y lo clavó en su cara.
pero esto no lo detuvo, hasta que por fin, con unos disparos, logró herir de muerte a Richard, quien incluso así logró llegar hasta la orilla. Y así termina la película, mostrando a una Iris más aferrada a la vida que nunca. Si ya viste la película, quiero que dejes en los comentarios qué te pareció, y si deseas que resuma o analice alguna en particular, puedes hacérmelo saber en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Te pido que apoyes mi canal compartiendo este video y dándole me gusta. Hasta un próximo resumen.